A estas alturas seguro que ya has oído hablar de Ozempic y de otros fármacos milagro que permiten bajar de peso prácticamente sin esfuerzo. Y es que se lo hemos visto a celebrities recomendar e incluso ciertos influencers para sus cambios físicos se rumorea que pueden haber utilizado fármacos similares. Y al final esto genera un amplio debate dentro de la sociedad, de gente que está a favor del uso de estos fármacos, gente que está en contra, pero poca gente entiende cómo funcionan verdaderamente y qué es lo que hacen en nuestro organismo. No se entienden bien los efectos secundarios que tienen los fármacos y tampoco se entienden cuáles son sus supuestas ventajas. Esto es lo que vamos a tratar de explicar en este vídeo. Muy buenas a todos, muy buenos días si me estáis viendo desde Europa, buenas noches si me veis desde América. Mi nombre es Álvaro845 y esto es mi Morning Show Desayuno Royal. Ya sabéis que los lunes y los miércoles a las 7 de la mañana, hora española, tenemos nuevo episodio, nuevo vídeo de temas muy variados. Y esto ya sabéis que hace que, pues bueno, no seamos muy recomendados dentro de las plataformas de redes sociales, porque los algoritmos suelen funcionar mucho mejor con temas anichados, temas que son siempre de lo mismo, para convertirte en auténticos especialistas sobre una determinada materia y al final, pues bueno, ¿no? Ya decían de que un especialista es aquel que sabe cada vez más sobre cada vez menos hasta que lo sabes absolutamente todo sobre nada. Y es justamente contra lo que luchamos, por lo que os agradezco muchísimo a todos aquellos que no solo veis los vídeos, sino que os molestáis en dejar un like, en interaccionar, en comentar, en recomendar el vídeo a cualquier persona, amigo, conocido, familiar que le pueda interesar. Y esto no solo para YouTube, sino que también estamos en Spotify y en todas las plataformas de podcast, o sea que a cualquiera de vosotros podéis comentar en cualquier sitio, yo os estaré leyendo y os lo agradeceré eternamente. Hoy vamos a tocar un tema un poco peliagudo, que es Ozempic. Ozempic, y que es quizás el nombre más conocido, aunque no es la variedad de medicamento o el nombre comercial del medicamento específicamente diseñado para perder peso, que sería el Wegovy. Creo que lo he pronunciado bien. Pero bueno, en cualquier caso, antes de ir al meollo de la cuestión y al medicamento en sí, creo que es interesante hacer un pasado rápido por cómo funciona nuestro organismo y nuestro metabolismo a la hora de generar energía y a la hora de procesar la comida. O sea, primero tenemos que entender cómo funciona nuestro cuerpo para luego ver cuáles son las interacciones que tienen estos medicamentos dentro del funcionamiento habitual del organismo. Voy a tomarme muchas licencias y voy a simplificar bastante esta explicación. Además, ya, bueno, si no lo sabéis ya os lo adelanto, no tengo ninguna clase de formación ni en medicina, ni en farmacología, ni en biología, ni en química, si me apuras. O sea, en puridad simplemente voy a tratar de explicar con palabras o de una manera que sea entendible por cualquier persona, hasta por un niño, cómo funciona a grandes rasgos nuestro organismo y qué es lo que hacen estos medicamentos. Entonces, lo más importante es entender que nuestro organismo es una maquinaria muy compleja y al final, pues dentro de esa complejidad se manifiesta en todo su ámbito y entre ellos, pues en producir energía para movernos, para desplazarnos y para existir. Todo esto es mucho más difícil de explicar que simplemente, no, pues que tonto, pues comes comida y ya está, y ya tienes energía para poder moverte, para poder correr, para poder saltar, y tú sí. Esto es muy fácil en la teoría, pero ya os digo que por dentro están pasando muchísimas cosas y es de las que tenemos que hablar. Entonces, ¿cómo genera energía nuestro cuerpo a partir de la comida? Bueno, al final esto están involucrados pues muchos órganos, nos vamos a centrar en el sistema digestivo, al final estómago, intestinos, nos centraremos también en el hígado, el páncreas y en menor medida quizás en los riñones, que son encargados sobre todo de tirar la basura, ¿vale? De deshacerse de los desechos que todo este proceso pues acaba generando. Al final nuestro cuerpo es algo así como una cocina, como un horno en nuestro interior que tenemos y claro, pues igual que en la cocina de tu casa cuando preparas comida, pues manchas cosas, nuestro organismo lo mismo, cuando digamos que prepara la comida, los alimentos que ingerimos para poder ser utilizados como energía, manchamos cosas, producimos residuos y esos en mayor medida los eliminan los riñones, también el hígado, pero sobre todo los riñones. Pero bueno, en cualquier caso, nosotros vamos a centrarnos en lo que es la relación con los alimentos, que es de lo que trata esto de engordar y adelgazar. Nosotros cuando consumimos alimentos, nuestro organismo, resumiendo todo lo que sería el proceso digestivo y simplificándolo al máximo, lo que hace es intenta convertir los alimentos complejos que le introducimos en moléculas o alimentos que sean más simples y que sí que puedan procesar, es decir, los trocea, ¿vale? Igual que tú, no te vas a hacer el estofado con la
pieza de carne entera, con la pata de la vaca entera, sino que tienes que filetearla, tienes que cortarla, pues lo mismo hay que hacer a nivel molecular con todos los alimentos que nosotros vamos ingiriendo. Y esto se ocupa el sistema digestivo de hacerlo, ¿vale? Y entonces, dentro de esa división de moléculas más sencillas, nos vamos a centrar sobre todo en los carbohidratos, que los carbohidratos es el principal combustible de nuestro organismo. No es el único, también podemos funcionar quemando grasa o quemando incluso proteína, pero nos vamos a centrar fundamentalmente en el carbohidrato, ¿vale? Entonces, los carbohidratos se simplifican en nuestro sistema digestivo y digamos que se van troceando hasta que llegamos a una molécula que es más sencilla, que es la glucosa, ¿vale? Y esta molécula ya pasa directamente a la sangre. Cuando hacemos la digestión, estamos troceando todos los alimentos que hemos ingerido y la glucosa de los carbohidratos que hemos comido pasa a la sangre. Una vez que está en la sangre, esa glucosa tiene que ser utilizada por nuestro organismo, por nuestras células, para crear energía. Digamos que cada una de las células que nosotros tenemos, pues tiene como su pequeño motor, su pequeña caldera, hay que echarle combustible, y ese combustible es la glucosa. Entonces, las células tienen que tomar esa glucosa que está en la sangre, y la sangre la distribuye por todo el cuerpo, y tiene que utilizarlo para existir, para vivir, básicamente. O sea, ni siquiera estoy hablando de que te pongas a correr. Para existir, tú estás consumiendo energía. Yo cuando le doy a mi cerebro la orden de, oye, levanta este brazo, levanta este otro y demás, habla, piensa lo que estás diciendo, gesticula, todo eso requiere energía y yo tengo que mandar la orden a las células y a los músculos para que se muevan, pero al mismo tiempo esos músculos dicen, hostia, vale, pues sí, pero dame la energía también. Bueno, la toman del torrente sanguíneo. Y en este caso además súper claro porque he comido hace relativamente poco, con lo cual tengo glucosa en sangre ahora mismo. Pues siempre tengo, ¿no? Pero ahora tengo más, digamos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que esto no ocurre de manera espontánea. Es decir, las células son como... Cada una de ellas decía que tenía su pequeño motor y demás. Sí, tiene su motor, pero también tiene como si fuese una discoteca. Tiene su portero de discoteca, tiene su puerta, su gorila de seguridad y si no tienes la entrada, no pasas. Aunque seas la glucosa, aunque te necesiten allá abajo para poder, digamos, generar la energía, la glucosa no entra en las células así por arte de magia. Hay pequeñas excepciones. Si las células musculares, por ejemplo, cuando estás haciendo ejercicio, sí que, digamos que en ese momento abren las puertas de par en par y cualquiera puede entrar. No hay seguridad o no hay nadie en la puerta que controle quién entra y quién no entra, ¿vale? Sería el equivalente a, pues si seguimos con el ejemplo de las discotecas, que no sé por qué me ha venido este ejemplo estúpido, pues sería cuando está comenzando la noche, acaba de abrir el local y claro, la pista de baile está vacía y eso se ve horrible, ¿sabes? Entonces abres la puerta y que entre quien sea. Luego cuando va avanzando la noche y se va llenando el local, ya se ponen un poco más exquisitos. Tú es que eres un poco feo, pero bueno, te voy a decir que no vas vestido bien o no llevas zapatos o lo que sea y tú no puedes pasar, pero tú sí, ¿no? Así es como avanza. Entonces, cuando estás haciendo deporte, sí que es cierto que las células musculares admiten parte de la glucosa que puede estar en el torrente sanguíneo sin necesidad de un pase especial, un pase VIP a la célula. Pero de normal, ahora yo que estoy sentado en una silla y que estoy hablando con vosotros y contándoos esto, yo ahora mismo, mis células no pueden recibir por sí mismas la glucosa que está en la sangre. Necesitan de una hormona que se llama insulina y que genera el páncreas. Y esta hormona, la insulina, se arrejunta a la glucosa que está en la sangre y permite entrar a la glucosa dentro de las células. Es algo así como la entrada, el ticket, la llave, para que toda esta glucosa pueda entrar en las células y ya una vez que está dentro de las células empiezan a utilizar esta glucosa. Como he dicho al comienzo, me voy a tomar muchas licencias. El hígado tiene un papel fundamental también en la regulación de la glucosa en la sangre, almacena la glucosa en forma de glucógeno, que es como pues para llenarte, dices cuando comes, pues tienes mucha glucosa en ese momento en la sangre, porque estás haciendo la digestión. El hígado es como llena la despensa, ¿sabes? Y dice, bueno, esto lo voy a almacenar en forma de glucógeno y lo vamos a guardar aquí por si en algún momento necesitamos un poquito tirar de esto y justamente pues a ti no te da por comer, pues vamos a tirar de la reserva. Si lo almacena en forma de glucógeno, el glucógeno pues juega, sobre todo para hacer deporte, pues es una cosa que hay que tener muy en cuenta porque tienes unas ciertas reservas de glucógeno también en los músculos que utilizas para crear como un chispazo de energía, pero no te dura demasiado tampoco. Si estás a altísima intensidad, pues estamos hablando de tienes energía de ATP que te dura pues un sprint, 10 segundos, y luego puedes utilizar glucógeno de manera, creo que anaeróbica, que te durará unos minutos más, 2-3 minutos. O sea, quiero decir, es cuando verdaderamente haces un esfuerzo de intensidad muy alta que tu propio cuerpo es como que no puedo sostenerlo, ¿no? O sea, si tú sprintas para hacer 100 metros lisos, vas a ir muy rápido, pero tú sabes que no puedes seguir corriendo a esa velocidad igual de rápido durante mucho tiempo. Y no es que te falte cardio, es que te falta todo. O sea, tu cuerpo se siente como que no damos,
¿vale? Estás pisando el acelerador de un coche que no tiene gasolina. Pero ya digo que vamos a simplificarnos y nos vamos a quedar en ese hecho de simplificamos las moléculas de los alimentos y los carbohidratos se transforman en glucosa, la glucosa pasa a la sangre y dentro de la sangre el páncreas genera insulina y esa insulina es la que permite que la glucosa sea absorbida por las diferentes células y no se quede en el torrente sanguíneo. Si se queda en el torrente sanguíneo, provoca pues un montón de consecuencias que son pues, esas consecuencias por las que los diabéticos tienen que tomar insulina, para que el azúcar no se acumule en la sangre y en su torrente sanguíneo. La diabetes, justamente, es una enfermedad que consiste en que no generas insulina o generas insulina pero no es efectiva, ¿vale? Hay dos tipos de diabetes. La diabetes tipo 1 es de nacimiento y implica que tu páncreas no genera insulina. A ver, en verdad, siendo más estrictos, sí que genera insulina, pero como que tus defensas piensan que la insulina es mala y se la cepilla, ¿vale? Entonces la mata. El resultado es que no hay insulina, ¿vale? Tu cuerpo, que debería generar insulina de manera natural, no genera esa insulina para que la glucosa desaparezca de tu torrente sanguíneo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que se te acumularía el azúcar, la glucosa se te acumularía en la sangre y eso es tremendamente nocivo. Por lo tanto, ¿qué es lo que hacen los diabéticos de tipo 1? Se pinchan insulina, ¿vale? Se pinchan insulina, es decir, se genera la insulina de manera sintética, de manera artificial, se la pinchan en vena y su páncreas no puede generarla, pero si tú introduces insulina sintética sí, y ya su organismo funciona con normalidad porque sus células empiezan a utilizar la glucosa, etcétera, 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 ¿vale? Y tienen que llevar un control muy riguroso porque aquello que para las personas que no tenemos diabetes, nuestro organismo entre el hígado y el páncreas regulan perfectamente los niveles de azúcar en sangre, para el caso de los diabéticos tienen que hacerlo más manual. Entonces tienen que controlar de que cuando han comido pues tendrán que suplementar insulina la que necesiten y no se pueden pasar porque si se pasan entonces les da una hipoglucemia, que en lugar de la hiperglucemia, que es tener más glucosa de la normal, pues tienes menos de la normal, que es incluso más peligroso. Por eso si tenéis algún amigo o algún familiar, algún conocido que sea diabético, siempre suelen ir con algo que tenga azúcar, con un zumito, con unas galletas, con algo, porque si de repente han calculado mal y se han puesto más insulina de la que les correspondía para lo que han comido, pues les puede dar un bajón de azúcar. Y entonces tienen que tomarse un zumito, tienen que tomarse algo para reponer rápidamente ese nivel de glucosa en la sangre, ¿vale? Pero esta sería la diabetes de tipo 1. Existe una diabetes de tipo 2 que es adquirida y que viene más bien de una resistencia a la insulina, ¿vale? Es decir, es como que tú generas una insulina en tu páncreas que en principio detecta que hay azúcar, que hay glucosa en la sangre y tu páncreas empieza a generar insulina, pero como que es defectuosa, como que no funciona muy bien, como que las células dicen, tío, esto sí, os decía antes, ¿no? Que es como el ticket, es como la entrada, es como la llave, pero es que algunas vienen como defectuosas y como que las células no dejan entrar a la glucosa porque no les sirve esa insulina. Esto se conoce como resistencia a la insulina y está ya muy demostrado que esta diabetes de tipo 2 tiene algunos componentes que son adquiridos y que son frutos de malos hábitos que se pueden llevar en una vida pues más moderna, más sedentaria, sin ejercicio físico, con sobrepeso, pues son factores que pueden acabar desencadenando diabetes de tipo 2. A veces puedes estar muy sano e igualmente pues puedes desarrollar diabetes de tipo 2, que suele empezar pues, a partir de los 40 años, 45 años. Bueno, hay un cierto componente de factores de riesgo. Pero en este caso, lo importante o lo que tenéis que entender es que no es tanto que tu páncreas no produzca insulina, sino que la insulina que produce es defectuosa. Es decir, que no funcionas del todo bien y por eso tiene diferentes grados. Hay diferentes grados de gravedad, valga la redundancia, ¿no? Entonces, puede ser muy grave o puede ser menos grave, puede ser más o menos defectuosa y el impacto que tiene tu estilo de vida es mucho mayor en la diabetes de tipo 2 que en la diabetes de tipo 1. Si tu páncreas no produce insulina, da igual que seas súper deportista, que comas sano, etcétera, porque, tío, no tienes insulina. O sea, vas a necesitar procesar la glucosa que consumas, por poca que sea, de alguna manera. Sin embargo, si tú tienes diabetes de tipo 2 y tu insulina no es perfecta, pero algo hace, dependiendo de la resistencia a la insulina que tengas, pues a lo mejor puedes cambiar tu dieta para consumir menos azúcar, puedes hacer más deporte para facilitar ese consumo de glucosa sin necesidad de insulina, porque ya tus músculos van a estar tirando de glucosa y de alguna manera puedes empezar a ayudar a tu organismo a regular un poquito mejor el azúcar en sangre, etc. Pero esos son los dos tipos de diabetes que existen a día de hoy, tipo 1 y tipo 2. ¿Por qué esto es importante? Porque todos estos medicamentos que
son los medicamentos milagro para adelgazar, vienen de medicamentos que se utilizan o se utilizaban en origen, al menos la molécula inicial, se utilizaba para tratar la diabetes de tipo 2, ¿vale? Y esto es una cosa que ocurre muchísimo en farmacología. Los medicamentos, por ejemplo, que previenen la caída del pelo, que previenen la alopecia, la calvicie, ¿vale? Estos medicamentos inicialmente vienen de el compuesto, la molécula que se utilizaba para tratar el cáncer de próstata. El cáncer de próstata es mayoritariamente en hombres, donde se ve afectado, entonces probando con esa molécula se dieron cuenta, claro, los test los hacían con tíos, los hacían con hombres, y se dieron cuenta y dice, vale, oye, el cáncer muy bien, pero escucha, que estos eran calvos y ahora no es que les crezca pelo, ¿sabes? Pero que de repente como que se les frenaba la caída de cabello. Y entonces se pusieron a investigar y descubrieron que en otra dosis diferente podía servir la misma molécula, pues no para el cáncer de próstata, sino para frenar la caída del cabello. Aquí ha ocurrido algo parecido, ¿vale? Son medicamentos que estaban destinados a ayudar, paliar la diabetes de tipo 2 y se ha descubierto que tienen un efecto también en la pérdida de peso. Pero ahora vamos a entrar en esto, porque si hablamos de perder peso, antes tendremos que entender cómo ganamos peso. Hay que a priori dices, pues, bueno, pues comiendo, ¿no? Sí, bueno, comiendo, pero si tú comes y necesitamos comer para gastar energía, la lógica te dice, bueno, tienes que comer más energía de la que gastas y entonces producirás un excedente, ¿vale? Ese excedente es lo que te hace engordar, pero ¿cómo engordas? O sea, porque ya hemos dicho que tú comes la comida se disuelve en moléculas más simples, esas moléculas simples pasan al torrente sanguíneo y luego la insulina ayuda a que esa glucosa entre dentro de las células y las células la utilicen como energía. Pero ¿qué pasa si las células ya no necesitan más energía? Es decir, estás comiendo más de lo que necesitas, estás comiendo más de lo que gastas y por lo tanto va a haber un excedente que se va a quedar en la sangre. Esto no puede ser. Entonces, cuando esto ocurre, cuando comes más de lo que necesitas y estás en superávit calórico, en ese caso entra en proceso el hígado y tu organismo de alguna manera dice, bueno, tenemos un excedente, pues esto hay que guardarlo para luego. En la sangre no se puede quedar. Entonces lo empiezan a sacar de la sangre y se generan ciertos procesos químicos que acaban derivando en la formación de triglicéridos que se forman luego en tejido adiposo y se ponen en las grasas. Y al final es el Michelin, es la barriguita, es el flotador que vas desarrollando por todo tu cuerpo. O sea, esto se convierte en grasa y esa grasa se deposita en cualquiera de las células adiposas, de las células de grasa que tienes en tu organismo. Mayoritariamente, pues a los hombres tiende a concentrarse en la barriga, pero es por todo el organismo. O sea, no se puede tampoco perder grasa de manera localizada. ¿Sabes? La típica esta dice, no, haz este ejercicio justamente y esto te va a ayudar a perder la grasa del abdomen y entonces vas a marcar el six-pack. No, o sea, se pierde grasa por igual de todo el cuerpo, ¿vale? Pero la grasa se forma justamente con este excedente que podríamos tener de glucosa en la sangre, ¿vale? Digo, para ir entendiendo por dónde van los tiros. Con todas las simplificaciones que me estoy tomando, no estoy mencionando los riñones y, bueno, muchas otras obviedades o cosas que no son estrictamente como he contado, pero bueno, los riñones también contribuyen o pueden llegar a contribuir a desechar aparte de los residuos, pues incluso azúcar que haya en sangre. Los riñones también, si hay demasiado, empiezan a intentar liberar todo lo que puedan. Los diabéticos suelen hacer muchas veces pis, justamente por eso, pero no son efectivos para eliminar azúcar en sangre y además te corres el riesgo de deshidratarte, por eso los dejamos un poquito al margen porque es como muy secundario, es como, bueno, si no queda más remedio, pues el riñón intenta hacer algo, pero bueno, es como básicamente se está hundiendo el Titanic, se está hundiendo el barco y tú estás ahí con un cubito de la fregona intentando sacar agua. Pues no vas a poder arreglar por sí, o sea, los riñones por sí mismos no pueden arreglar un problema de esta envergadura. Esto ya está más o menos entendido, creo. Entonces, ¿qué es lo que hacen estos medicamentos milagro? ¿Qué es lo que hace el Ozempic que provoca que la gente pierda peso y que la gente adelgace? Seguro que habéis escuchado que el Ozempic quita el apetito, o sea, te elimina las ganas de comer y sí y no. Es mucho más complejo lo que hace el Ozempic dentro de tu organismo. El Ozempic está formado fundamentalmente por lo que se conocen como los agonistas del GLP-1 y lo primero que hay que entender es qué es el GLP-1. El GLP-1 es una hormona que tenemos nosotros en nuestro organismo y que generamos de manera natural, ¿vale? Y es la hormona, algunos la llaman la hormona de la saciedad, pero básicamente la genera nuestro intestino y se genera cuando tú has comido y, digamos, el intestino dice, ¿a qué comidita? Guay. Genera la hormona del GLP-1. ¿Qué hace la hormona del GLP-1? Se dirige al páncreas y le dice, acabo de comer, con lo cual
empieza a segregar insulina porque va a hacer falta. Tengo comida, lo estoy notando, soy el intestino, aquí hay comida, en nada te va a empezar a subir glucosa al torrente sanguíneo, con lo cual necesitaremos insulina para que esa glucosa pase a las células y se pueda utilizar como energía. También manda una señal al hígado. El hígado produce lo que sería el antagonista de la insulina, que es el glucagón. El glucagón lo que hace es eleva los niveles de azúcar en sangre. La insulina los baja, pues el glucagón los sube. Entonces va al hígado y le dice, oye, ahora va a subir mucho el azúcar en la sangre, con lo cual no encima tú no hagas que suba más. O sea, tú guárdate tus reservitas ahí para tus reservas de glucógeno, guárdatelas porque ahora no hacen falta, acabamos de comer. Y también esta GLP-1, esta hormona que manda el intestino, manda una señal al cerebro para decirle, oye, ya no hace falta que tengas apetito, ya no hace falta que provoques en la persona la sensación de que tiene hambre, porque ya hemos comido, ya tenemos energía. El hambre, igual que la sed, son al final sensaciones que se acaban provocando en el cerebro y que tienen una función biológica clave. Es como, tengo sed, bebe agua. Te estás deshidratando, idiota, ¿sabes? Entonces, con el hambre es exactamente lo mismo. Entonces, este GLP-1 manda la señal al cerebro para decirle que active pues la palanca que diga, oye, que estamos saciados, que hemos comido, que está todo muy bien y que vamos a proceder a hacer la digestión. Esto es lo que hace la hormona GLP-1, que, como digo, se genera de manera natural en nuestro organismo después de cada comida, cuando la comida llega al intestino. ¿Qué hace el Ozempic o qué hacen estos medicamentos? Bueno, pues el compuesto se llama semaglútida y es un agonista de la hormona del GLP-1. ¿Qué significa que es agonista del GLP-1? Bueno, es una molécula sintética que en nuestro organismo se comporta exactamente igual que la hormona GLP-1. Es decir, no es GLP-1, pero va disfrazado de GLP-1. Y cuando nos lo inyectamos en nuestro organismo, provoca los mismos efectos que hace la GLP-1. Avisa al páncreas para decirle, oye, hay que segregar insulina, avisa al hígado para decirle, oye, no subas los niveles de sangre, y lo más importante, avisa al cerebro en el hipocampo que puede considerarse saciado y que puede dejar de tener apetito porque hemos comido. Pero lo haces de manera artificial. Ya no es tu intestino el que está mandando la señal porque tiene efectivamente la comida. Tú estás provocando estos efectos de manera completamente artificial. Tiene otros efectos pues ralentiza al final la digestión y ralentiza el paso por el estómago y por el intestino, lo que aumenta todavía más la sensación de saciedad, porque sigues estando con la tripa llena y sigues sintiéndote lleno, pero el efecto más importante que tiene es justamente que regula esa sensación de saciedad y te quita las ganas de comer, te quita el apetito. Y ese es el motivo por el que estos fármacos ayudan a adelgazar, porque hacen que la gente no coma. Así de sencillo. Y de hecho, con las diferentes dosis que se toman tanto con Ozempic como con Wegovy, me cuesta muchísimo pronunciarlo cuando estoy en conversación, pero con las dosis que se toman, que el Wegovy es mucho más alto que la del Ozempic, la dosis que se utiliza, lo que hacen es te suprimen ese apetito, te suprimen las ganas de comer. Y entonces los pacientes que están bajo esta medicación es que no tienen ganas de comer, les cuesta comer suficiente como para llegar a unas calorías que sean básicas. Y como no comen, pues su cuerpo empieza a tirar de reservas. Pero puede llegar a ser tan agresivo que no solo tires de reservas de grasa, que es lo que te interesa eliminar, puede que también tires de reservas de músculo y pierdas masa muscular, sobre todo si no haces ejercicio. Y además, como no comes porque te sientes saciado todo el día y no hay sensación más desagradable que comer a dolor y que comer cuando no tienes ganas de comer y tienes la sensación de estar lleno. O sea, imaginaos por un momento cuando te has dado un atracón, te has dado típica comilona de Navidad, que estás ya comiendo y tu abuela te dice, ¿quieres otro plato? Y yo, no, por favor, y te sirven otro plato y tú te lo comes, que prácticamente te tienes que desabrochar el botón del pantalón para poder respirar profundamente y poder acabarte el plato. Imagínate esa sensación de saciedad y tener que comerte otro plato, pero en este caso es el plato de la ración básica diaria que tú necesitas para sobrevivir. Claro, como estás en un déficit calórico tan agresivo después de tomar el medicamento porque estás tan saciado, tu cerebro te está mandando la señal de que no comas. O sea, estás sintiendo ese llenazón sin haber ingerido el alimento. Pues esto es lo que provoca la pérdida de peso, que, como digo, en muchas personas es muy agresiva, porque es que apenas estás comiendo. Y como no comes, no tienes energía. Y como no tienes energía, tampoco tienes ganas de entrenar ni de hacer deporte. Y como no tienes ganas de entrenar y de hacer deporte, eso favorece todavía más la pérdida no solo de grasa, sino de masa muscular. Con lo cual hay que
estos medicamentos requieren una estricta supervisión médica y un caso, vamos, tiene que estar prescrito al final por un facultativo que supervise, ¿no? Que todo el proceso se está haciendo bien. Y ya no solo hablo de los efectos secundarios de los que vamos a hablar ahora en un minuto, sino simplemente de todo este proceso de cambios de vida o de cambio de estilo de vida, porque es que el propio medicamento te lo va a forzar, porque te va a suprimir el apetito, ya no tienes ganas de comer. Como digo, esto era un medicamento que estaba destinado a tratar la diabetes de tipo 2. ¿Por qué? Porque a un diabético de tipo 2 que tiene una insulina pero que es defectuosa, atracones de comida no le hacen ningún bien. Porque de repente te metes muchísimo azúcar en sangre y dices, oye, tu insulina funciona, pero necesita tiempo porque tienes una cierta resistencia a la insulina en tus células. Entonces, claro, si tú comes sano y comes hidratos porque te has comido un plato de espinacas con fruta, con tal, pues bueno, esto más o menos lo podemos tolerar. Si tú me estás metiendo de repente gramos y gramos y gramos de hidratos porque te estás comiendo 5 donuts y 2 croissants, pues entonces ya ahí tenemos un problema. La dosis de Ozempic es más baja de este sintético, este agonista del GLP-1 que la dosis de los medicamentos de Wegovy, que es el destinado a la pérdida de peso. ¿Por qué? Porque simplemente queremos tunearlo un poquito. Queremos ayudar un poquito a esas personas a que no se den estos atracones y a favorecer además o a estimular la generación de insulina por parte del páncreas, con lo cual es una dosis más baja. Para la pérdida de peso y para tratar la obesidad sí que nos vamos a medicamentos o a dosis que son más elevadas. Al final es el mismo compuesto, simplemente pues todo más concentrado para que en la misma inyección, en la misma jeringuilla, pues te entre más y te dure más. Los efectos secundarios que provocan estos medicamentos tienen la mayoría que ver con el sistema digestivo, aunque también se han reportado efectos bastante chungos, incluyendo enfermedades cardiovasculares o incluso casos de pancreatitis y bueno, creo que en roedores, pero en humanos no se ha visto muy claro, pero también alteraciones de determinados cánceres tiroideos, con lo cual hay ciertos efectos que son muy peligrosos. La pancreatitis es una enfermedad muy seria, muy dolorosa y tiene riesgo vital, aparte de otros muchos efectos, entre los que se incluye la ceguera. Casos muy aislados, pero sí que ha llegado a producir daños en las retinas, ¿vale? La mayoría de los efectos secundarios, en cualquier caso, están más vinculados con el sistema digestivo, náuseas, vómitos, diarreas, estreñimiento. O sea, estás tocando directamente un proceso metabólico muy complejo como es la digestión y lo estás alterando de manera artificial, con lo cual es lógico que provoques alguna descompensación, ¿vale? Entonces, pues bueno, dentro de estos efectos secundarios, como digo, hay desde los que no son muy graves hasta los que son muy, muy graves. Y por eso es completamente preceptivo que haya un facultativo, que haya un médico que esté supervisando todo este tratamiento. Y no son medicamentos que se dispensen sin receta médica en ningún país que yo sepa. Con lo cual, hace falta la receta médica o si no, pues ya irte al mercado negro donde, pues bueno, con todos los riesgos que eso conlleva, porque claro, un medicamento que es tan serio que te puede provocar ceguera, pues hombre, si encima lo compras, vete tú a saber de quién y no sabes lo que te estás pinchando, pues bueno, allá cada cual, pero son cosas que son bastante serias. ¿Qué es lo que ocurre con el Ozempic y demás medicamentos o demás derivados? Hablo de Ozempic siempre porque fue como el que fue la revolución médica, ¿no? del año 2023 y es el que más se conoce, ¿no? Pero se producen varios debates en torno a este medicamento. En primer lugar, el primer debate es sobre la pérdida de peso en sí, sobre la lucha contra la obesidad. Que la obesidad cuesta bastante, o hay cierto debate o polémica a la hora de definirla, ¿vale? La Organización Mundial de la Salud habla de que es una enfermedad, aunque otras personas citan y hablan de una condición médica, pues simplemente por intentar evitar el tabú de la enfermedad. En cualquier caso, para mí, sea o no sea enfermedad, llámalo como te salga de las narices, pero lo que sí que está claro y está demostrado es que el sobrepeso y la obesidad acaban derivando en muchas complicaciones, enfermedades, condiciones médicas, como queréis llamarlo, pero en muchos aspectos negativos para la salud de las personas. Hipertensión, resistencia a la insulina, diabetes de tipo 2, enfermedades coronarias, derrames cerebrales, en fin. O sea, hay una lista enorme de diferentes complicaciones médicas que la condición médica, si quieres llamarlo así, de tener un elevado sobrepeso, pues hacen que tengas más papeletas de que te toquen una de esas. Entonces, esto ya es un suficiente motivo de alarma como para
pues bueno, digamos la tendencia médica actual es de tratar cada vez más a la obesidad como una enfermedad y tratar de ponerle solución. Y como toda enfermedad, pues tienen su tratamiento, aquellas que son curables, y tienen aquellos medicamentos que pueden ayudar a paliar los efectos que puede provocar la enfermedad. Y digamos que aquí estaríamos en este área, pero ya os digo que esto es un tema cuanto menos polémico, que hay gente que todavía por aquí pues puede entrar a discutir. Ahora os doy un poco mi opinión sobre todo esto. Os digo otros aspectos que generan polémica en torno al Ozempic. Hay un elemento de dilema socioeconómico de clases con el Ozempic, porque estamos hablando del medicamento y de su existencia, pero todavía no he hablado del precio. Ozempic es caro, Wegovy es más caro todavía. Otros medicamentos como los de Lilly, que son similares o que de hecho incluso hasta más efectivos en algunos casos, son más caros todavía. Y estamos hablando al final de precios que pueden ir para seguir un tratamiento de pérdida de peso de estas características que suelen requerir un año como mínimo. Estamos hablando de más de $1.000 al mes. Y normalmente en Estados Unidos se habla que incluso podemos llegar a rangos en torno a $1.000 a la semana, ¿vale? Te pones una inyección cada semana y claro, pues al final es un importe bastante elevado si tienes que sostenerlo durante todo el año. En Estados Unidos además es más complejo porque depende luego de qué aseguradora médica tengas y de qué partes tengas incluidas, qué partes no. Por lo general, tanto en Estados Unidos como en Europa, la parte del Ozempic o la parte de estos tratamientos que pierdes peso pero que están pensados para tratar o para ayudar en la diabetes de tipo 2, esos sí que están o pueden estar parcialmente subvencionados, pero los que son de pérdida de peso completa, como el Wegovy, en España, por ejemplo, no está cubierto en ninguna circunstancia por la Seguridad Social, con lo cual habría que desembolsarlo completamente. Y el Wegovy es más caro, no sé cuánto más, depende de cada país y de tal, pero un 25 y 50% más caro, con lo cual son precios que son muy elevados y que son prohibitivos para muchas economías y para muchas familias. Con lo cual, claro, tenemos un medicamento que funciona, que reduce drásticamente el peso en aquellas personas que lo utilizan y que puede ayudar a eliminar muchos de esos factores de riesgos que provoca el sobrepeso. Pero, por otro lado, tenemos que tiene un precio que prácticamente es prohibitivo. O sea, en España, en Europa no es tan caro. En Europa estamos hablando de que cada inyección te sale, pues si en Estados Unidos es 1.000, en Europa es 100. Casi es un factor de por 10. Y esto es real, ¿eh? Entonces, claro, también para las farmacéuticas, porque hay bastante escasez de estos medicamentos, porque, claro, cuando salió es como, hostia, la medicina para dejar de estar gordo, ¿sabes? Y sin hacer deporte, pues bueno, sin sufrimiento, ¿no? Pues impresionante. Y entonces tuvieron muchísima demanda del medicamento y hubo escasez. Entonces, claro, desde el punto de vista farmacéutico, si tú eres la fábrica, el creador de Ozempic es Novo Nordisk, que es una empresa danesa, europea, pero claro, tú como empresa, tú produces el medicamento, pero ¿dónde te va a interesar venderlo? Hostia, es la misma jeringuilla, pero en Estados Unidos me pagan 10 veces más que en Europa por la jeringuilla o con el resto del mundo, tal. Pues intentas venderlo en Estados Unidos. Esto, el hecho de que en Estados Unidos sea más caro, no es porque haya más gordos allí, que también, pero es por cómo tienen montado el sistema sanitario, el sistema farmacológico dentro de Estados Unidos, donde, pues bueno, como hay diferentes aseguradoras, hay muchos interlocutores, y en los estados europeos generalmente suele haber una seguridad social y suele haber una negociación única por parte del Estado, del que le dice, mira, el Estado puede cubrir este medicamento, pero no vamos a pagar más de tanto por esta molécula. Y bueno, pues digamos que el juego de fuerzas es diferente y eso justifica esas diferencias. Pero bueno, en cualquier caso, existe un debate también socioeconómico, de no todo el mundo puede permitirse este medicamento. No es tomarse una aspirina. Es algo que es muy caro y que, claro, estamos hablando de salud. Con lo cual, ¿hasta qué punto eso es justo o no es justo? Y luego, ya más tocante a las figuras de influencers y de cambios físicos que pueda haber y demás, existe una crítica hacia aquellos que utilizan el medicamento porque quitan mérito a procesos de transformación, tanto de estilo de vida como procesos de transformación físicos, porque de alguna manera se tiende a deslegitimar un cambio físico por el hecho de si ha estado o no ha estado apoyado de Ozempic, como diciendo, bueno, claro, así cualquiera. Y bueno, pues son debates que existen. ¿Cuál es mi opinión al respecto? Bueno, sobre esto último de los debates, y empiezo por el final, ¿qué más da? O sea, quiero decir, al final, si tú requieres de un medicamento para bajar peso y es lo que te ha pautado tu médico y es lo que se ha demostrado que en tu caso
concreto. No han funcionado dietas, no han funcionado ejercicio, no han funcionado cambios de hábito. A lo mejor es la pizca de motivación que necesitas de algo que va a funcionar sí o sí porque te va a suprimir las ganas de comer y necesitas ese empujón para empezar a creértelo y empezar a desencadenar luego el efecto bola de nieve y empezar ya a hacer deporte, a tomarte más en serio, a intentar comer más sano, menos ultraprocesados, etc. Si el Ozempic, el Wegovy o cualquiera de estos medicamentos es el desencadenante de ese cambio, bienvenido sea, ¿qué más da? O sea, al final yo creo que tendemos a intentar desprestigiar los éxitos ajenos de cualquier persona, simplemente diciéndonos o engañándonos a nosotros mismos diciendo, bueno, yo podría haberlo hecho si hubiese tenido las mismas circunstancias que tú. Quiero decir que ¿qué más da? O sea, al final, si alguien consigue cambiar su vida y cambiar su salud, bien sea a través de este medicamento o bien sea sin el medicamento, o sea, los dos casos son igualmente aplaudibles, en mi opinión. Quiero decir, yo tampoco no me alegro más o menos de el que pasa la gripe y joder, que tú has tenido que tomar ibuprofeno para bajarte la fiebre, qué tonto, yo no. Tío, ¿qué más da? ¿Sabes? O sea, habéis pasado los dos la enfermedad, digamos, estáis los dos sanos, estáis los dos bien, pues está ya perfecto. Quizás también es un argumento que se puede extender a la parte o al componente de este problema o este dilema socioeconómico, ¿no? Y de este problema de clases con el precio, que al final siempre han existido y siempre va a existir. O sea, que tienes la vida más fácil si en tu familia hay dinero que si no lo hay. No significa que sea imposible. O sea, se puede perder peso con presupuestos muy limitados. Es simplemente haciendo una compra más inteligente y puedes salir a andar, luego puedes salir a correr, puedes ir a parques de calistenia, hacer ejercicio con tu propio peso. No necesitas tener acceso a unas instalaciones super guays de gimnasios ultramodernos y a entrenadores personales y dietistas y nutricionistas. Por supuesto que si tienes acceso a todo eso y además a medicina y a medicamentos, pues vas a ir más rápido y vas a ir mejor, pero eso no quiere decir que sea imposible el camino por otro lado. De hecho, todo lo contrario. A día de hoy, justamente y precisamente, existe muchísimo más conocimiento gratuito, accesible para cualquier persona, que te puedes montar unas ciertas rutinas, no solo de ejercicio, sino también nutricionales, puedes aprender, todo el conocimiento está ahí, está gratuito y está accesible para cualquiera. Esto antes no era así, antes no era posible, tenías que ir a bibliotecas, saber qué libro leer y demás. Hoy en día te puedes hacer cosas bastante razonables tú mismo y puedes ser autodidacta hasta niveles que superen incluso al mejor de los profesionales, porque todo el conocimiento está volcado en Internet. Con lo cual, el debate del dilema socioeconómico, o sea, que hay diferencias o que tienes la vida más fácil o más cuesta abajo si tienes pasta, pues sí, enhorabuena, ganas el concurso de obviedades, pero eso es así. De algún modo, creo que entronca muy bien con lo que decíamos antes de restar mérito a personas que sí que han llevado a cambio esta transformación de hábitos en este nuevo afán de hacer las cosas por algo, ¿no? Y en Internet, y creo que mi gremio de influencers hemos contribuido mucho a ello, de que todo hay que hacerlo por algo, ¿sabes? Este es el reto, este es el desafío, este es mi cambio físico. Y el objetivo en sí mismo, al final, es el cambio físico, cuando esa es la consecuencia, ¿no? de todo el proceso. Al final, tú tienes que tener un estilo de vida saludable, o ese debería ser tu objetivo. Y tener un estilo de vida saludable que se basa en muchas pequeñas decisiones, que van desde hacer deporte, hasta tener una buena nutrición, hasta tener un estilo de vida que sea saludable y tener los ritmos circadianos bien, estar relajado y no vivir estresado. O sea, podemos listar muchísimos, pero claro, eso no vende tanto como el hecho de, hostia, he perdido 25 kilos. Bueno, o sea, más bien esa pérdida de peso es como la consecuencia, ¿no? de todo lo anterior. Al mes de junio, que es cuando tenía las carreras, la Spartan, por ejemplo, que es para lo que me estaba preparando, al mes de junio, desde lo que me decía la báscula a principios de enero, que después de las navidades y demás, había perdido 10 kilos. Y bueno, pues es un proceso de transformación y demás, pero es que verdaderamente el número que marca la báscula es la consecuencia de todos los actos anteriores. Y para mí el objetivo no es el peso como tal, sino es, bueno, esto ya es como cada uno como lo vaya midiendo, pero en el caso del Ozempic en concreto y de todos estos medicamentos, hay que tener una cosa muy en cuenta, y es, aparte de todos los efectos secundarios que tiene, que cuando los consumes tienes que ponerlos en una balanza, y lo que hablábamos antes de oye, es que el sobrepeso o la obesidad, la Organización Mundial de la Salud lo califica como enfermedad, conlleva todos estos riesgos. Lógicamente, cuanto más sobrepeso tienes, más riesgos tienes. Te puede producir, qué sé yo, desde apnea del sueño hasta todas las complicaciones que hemos citado anteriormente. Y por otro lado,
tenemos este otro medicamento que tiene todos estos efectos secundarios. Y esto al final es como se opera en medicina, se pone en una balanza y se decide qué es lo que se utiliza en cada caso, cuando los riesgos son inferiores a los beneficios. Y esto es la misma decisión que se toma cada vez que un médico te ha recetado antibióticos. Porque el antibiótico no es bueno para el organismo, si no lo tomaríamos todos los días, con el café, en el desayuno, y no es bueno. Pero en ese momento dices, vale, pero tienes una bacteria que te está matando, entonces, pues bueno, tómate esto y te cargas la bacteria, te vas a cargar también bacterias buenas, pero entendemos que es mejor eso a dejar a la bacteria campar a sus anchas. Bien, pues en eso consisten los avances en medicina. Con lo cual, al final, es simplemente ser consciente de que estás tomando una sustancia que te está favoreciendo, te está haciendo tener no tener ganas de comer, no generar ese apetito, pero tienes que acompañarlo con una acción tuya propia y consciente de provocar un cambio de hábitos en tu vida. Es decir, tienes que utilizar ese empujón que te pueda dar el medicamento para poder generar esos cambios de vida que sí que son perdurables a largo plazo. Porque ¿qué es lo que ocurre con todas las personas que utilizan estos medicamentos durante un año, pierden peso y luego dejan de pincharse? Pues claro, dejas de pincharse, lo primero que lo notas es la cuenta corriente porque ya dejas de gastar dinero, pero rápidamente vuelves a caer en los vicios anteriores si no has trabajado activamente en corregirlos durante pues todo el año que hayas estado, los meses que hayas estado de tratamiento, en pensar, en reflexionar y en cambiar tu estilo de alimentación para incorporar, pues qué sé yo, alimentos que sean más saciantes en lugar de los que consumías anteriormente y a lo mejor pues intentar hacer más por cenar, qué sé yo, proteínas en lugar de cenarte un tazón de cereales. Porque al final, pues con las proteínas te comes un filete y te quedas muy lleno y con el tazón de cereales, pues a lo mejor necesitas 4 tazones de cereales para estar completamente satisfecho por la noche. Y lógicamente el aporte calórico de uno y otro pues no tiene absolutamente nada que ver. En fin, son esas pequeñas cosas las que determinan la efectividad a largo plazo de luego estos medicamentos. Pero el vídeo al final, más allá de reflexiones y consideraciones personales que podáis tener, la recomendación es, oye, si podéis evitar tener que recurrir a estos fármacos, mejor para vosotros. Y me alegro muchísimo por vosotros. Si no os queda más remedio que recurrir a estos fármacos y es el consenso al que habéis llegado con vuestro doctor, enhorabuena también porque es el comienzo del cambio. Entonces, a partir de ahí, todo el ruido que se genera de tal, es que suena casi más a envidia que a cualquier otra cosa. Pero bueno, ese por lo menos es mi opinión. En cualquier caso, y aquí terminamos el Desayuno Royal. El Ozempic y toda esta gama de nuevos medicamentos o nuevos fármacos es un avance extraordinario en la farmacología y en la medicina. Y, desde luego, son medicamentos muy poderosos, pero tampoco son la panacea ni son milagrosos. Tienen resultados, pero a un coste que puede llegar a ser muy elevado. Si no, díselo a aquellos que se han quedado ciegos por utilizar estos medicamentos. Esta evaluación de riesgos-beneficios, por supuesto, siempre la tiene que hacer un profesional. Lo he dicho varias veces a lo largo del vídeo, pero no puedo dejar de hacer hincapié en lo mismo. Y lo que sí que creo es que es crucial entender bien el funcionamiento de nuestro organismo y cómo afectan o cómo interaccionan estos medicamentos con nuestro cuerpo, que espero que haya quedado más o menos claro dentro de las simplificaciones y las licencias que me he tomado. Como siempre, muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí y nos vemos en el próximo Desayuno Royal. Chao, chao.